Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios, y Segurobici.es, el mejor seguro para ciclistas para que siempre vayas tranquilo y cubierto en tus salidas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Escapa Podcast en el resumen de la segunda etapa del Giro de Italia, que ha tenido absolutamente de todo. Os lo decíamos ayer que era una etapa diferente, una etapa pensada para que se sembrara el caos, muy peligrosa, con un final donde seguramente los sprinters no podrían estar, y antes de ello ha habido una caída tremenda y ha pasado absolutamente de todo en esta etapa que ha ganado el uruguayo Silva, primer uruguayo en disputar una gran vuelta en este Giro de Italia 2026 y que se viste con la maglia rosa, por lo tanto, primer uruguayo en ganar una etapa en una gran vuelta y también en vestir de líder. Tremendo el del Astana, que ha pescado en río revuelto. Hemos tenido ataque de Jonas Vingegaard, abandonos importantes, medio UAE queda fuera de sus aspiraciones ya a nivel del equipo para la general y medio UAE queda tocado con los abandonos de Jai Vine, una vez más, de Mars Soler y tantos otros nombres importantes. Bueno, insisto, tremendo, absolutamente tremendo la etapa del Giro de Italia. Ayer decía, yo pasaba un poco por encima, ¿no? Del tema de las caídas. Ya hubo una primera caída ayer y hoy, pues bueno, además con mal tiempo, lloviendo, esta lluvia molesta, ¿no? Chiribiri que va cayendo constantemente, que te va dejando un poco también el suelo mojado, peligroso. Y realmente, pues con esa zona en Bulgaria, ¿no? Aún con ese final en Veliko Tarnovo, que sabíamos que era importante llegar bien colocados, y ha habido mucha tensión en esos últimos kilómetros. Primera semana con 2 caídas, muchos abandonos. El Giro de Italia es una carrera sin duda de supervivencia. No hay ningún tipo de duda al respecto. Es una de las carreras más duras en su primera semana del mundo y siempre deja sorpresas. Bueno, vamos a intentar analizarlo todo porque insisto que hay muchas cosas de las que hablar en una jornada también muy importante para el ciclismo español, con la victoria de Blasi en el Angliru. Bueno, no ha ganado ella, ha quedado segunda, pero se ha llevado la Vuelta Ciclista a España femenina. Tremenda Paula Blasi, que se lleva esa general por delante de Van der Breggen y de Marion Bunel. Ostolaza ha quedado cuarta en esa general. Petra Stianasi ganaba la etapa hoy en el Angliru. Una etapa bonita, preciosa, en un puerto mítico que daba final a esa Vuelta Ciclista a España. El lunes haremos una especial con Iskandar, que además ya sabéis que es uno de los tertulianos habituales y seguidor de la Vuelta, de todo lo que sucede en el ciclismo femenino, ¿no? Al detalle, y con él vamos a analizar esta victoria de Paula Blasi en la Vuelta Ciclista a España, porque ya le dedicamos un tiempo en Escapa merecido después de su impresionante victoria en la Amstel. Hizo una flecha balona brutal acabando tercera, en la Lieja fue quinta y ahora la Vuelta Ciclista a España. O sea, lleva un mes impresionante, y hace 2 años no era ni profesional. Esta chica, que sin duda es una de las irrupciones más importantes del deporte español de los últimos tiempos, la catalana das Plugas de Llobregat. Bueno, vamos al Giro. Bueno, etapa de hoy, ya sabéis, etapa importante, ¿eh? Yo la tenía marcada en rojo, una etapa trampa totalmente entre Burgas y Veliko Tarnovo. Es el regalo de los búlgaros que le han hecho al Giro en forma de competitividad máxima, tanto la etapa de ayer, ¿no? Como la etapa de mañana. Quizá la etapa un poquito más de mañana, ¿no? Pero realmente, pues sí que es verdad que en ese sentido pues están más pensadas, ¿no? Para que se disputaran al sprint o sin tanta incidencia, en un recorrido quizá más suave. No es un país con grandísimos puertos, ¿no? Y largos puertos. Por lo tanto, bueno, la etapa de hoy era el peligro, ¿no? Ya sabéis, esa subida, para empezar, había una subida de un tercera y 2 terceras, y después esa subida al monasterio de Liaskovets. Antes se pasaba por el kilómetro Red Bull, que ha ganado Bernal, ha sido el más rápido y el más listo. Todo esto posteriormente a la caída que ha marcado la carrera. Este puerto era interesante
porque era un puerto de cuarta con tramos del 14, un primer tramo muy duro, después se bajaba un poco, después otra vez la subida, eran 3,9 kilómetros, la duda de si los sprinters lo iban a poder superar y el Visma ya se ha visto en todo momento que lo llevaba muy fuerte. Y después también en la parte final de la carrera, en el casco urbano, pues habían algunos tramos de pavés con adoquín, con pendientes importantes del 9%. Es interesante ese final, ¿eh? Yo creo que ha estado bien. Bueno, y vamos por partes porque creo que si no va a ser muy, muy desordenado todo lo que ha sucedido hoy, donde, bueno, 3 ascensiones de tercera categoría y Diego Sevilla, de nuevo con el Polti, lo he tenido claro desde el minuto. Había que estar ahí sí o sí para mantener el maillot de la montaña. Nada más pasar por la pancarta del kilómetro cero, Sevilla ya arrancaba. Se distanciaba el Polti Visit Malta, que le ha salido la jugada muy bien, pero también, oye, son los únicos que están apostando por las fugas. Yo, mira, me cuesta entender que en las etapas llanas de hoy en día, las grandes vueltas, no haya un poquito más de ambición, pero lo puedo llegar ya aceptar, porque creo que forma parte del ciclismo actual y que se acepte ya de salida prácticamente que va a ser una etapa para una volata, ¿no? Para un sprint. Ahora, en etapas como la de hoy, me sorprende mucho, porque hoy te cogía un poquito de ventaja un grupito de 5, 6, 7 ciclistas y después bajarle ese tiempo, yo creo que iba a ser realmente difícil. Tengo la sensación. Bueno, pues los Polti Visit Malta, que estuvieron ahí escapados, llegaron a tener 6 minutos de renta sobre el pelotón, que se tomaba el día con mucha calma. Velocidad media la primera hora no llegaba a 38 por hora y por lo tanto así iban tranquilamente. El Visma empezaba a tirar un poquito ya a mitad de etapa. Sevilla y Maestri eran atrapados a 27 kilómetros de meta. Principales equipos ya organizándose para evitar sustos en ese desenlace, ¿no? Con el kilómetro Red Bull, la subida al monasterio, etcétera. Y en una bajada, con esa lluvia tonta, pues varios corredores del UAE se van por debajo del quitamiedos. Una caída masiva, espectacular, una de las peores caídas de los últimos tiempos. Contra el guardarraíl, quitamiedos, llamarle como queráis, y nombres importantes, muy importantes, implicados, como Santi Buitrago, Bain Sule, que abandonan, Adam Yates, con el rostro ensangrentado, lleno de barro, Derek G. Insisto, ciclistas muy importantes, con una caída tremenda, que en ese momento hace que la carrera quede completamente neutralizada. Así es como ha quedado la carrera. ¿Por qué? Porque no habían ambulancias. O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, la realidad es que no habían ambulancias y que ha tenido que neutralizar la carrera un poco, pues la marcha, porque es algo que se tiene que hacer así, ¿no? Lo hemos ido comentando en el grupo de Telegram. Yo lo puedo llegar a entender, que algunos de vosotros dijéis, ostras, pero hace falta neutralizar. Bueno, yo creo que esto ya es una norma sine qua non, ¿no? Sin lugar a dudas, cuando hay una caída de estas tremendas, lo vimos hace un par o tres de temporadas en la Itzulia, hace 2 años en la Itzulia, con aquella caída tremenda, yo creo que está bien y hay que tener en cuenta esto y hay que parar y hay que ser precavidos, ¿no? Y yo creo que es un buen protocolo que sin duda no debe cambiar. Yo he llegado a pensar que el monasterio no se iba a hacer, sinceramente. Yo he llegado a pensar que no se iba a producir. Pensad que hay ciclistas que han llegado a 20 minutos hoy. Entre ellos, por ejemplo, Vendrame, por ejemplo, que era uno de los hombres que podía disputar la carrera, o Tim Rex, que se ha caído también en ese momento. Batistella ha sido otro de los que estaba también ahí muy dolorido. Remy Cabaña también estaba el hombre fatal, ¿no? Matías Valls del Polti también se ha caído. Van der Broek también se ha caído. Se ha caído Chris Hamilton. Caden Groves también, es que insisto, que se ha caído muchísima gente. Arnaud Dely no, porque Arnaud Dely ya se había quedado antes, parece que tiene un virus y está tocado. Ahora hablaremos del tema del virus del loto, porque es otro de los temas que afecta al Giro de Italia. Pero insisto, que se ha caído muchísima gente en esa parte. Algunos han intentado entrar y conectar directos, ¿no? Han intentado llegar como podían. Entre ellos Adam Yates, que con la cara ensangrentada pues ha hecho un intento, pero Adam Yates ha llegado a 13 minutos, por lo tanto queda completamente eliminado de la lucha por la general el segundo día, ¿no? O sea, imaginaos lo que esto es para UAE, que ha sido pues un patacazo tremendo, ¿no? Morgado ha llegado a 7 minutos. Bueno, es verdad que hay muchos ciclistas que han intentado conectar
justo en ese momento, cuando la carrera iba neutralizada antes de llegar al kilómetro Red Bull y al monasterio, pero justo han dado el pistoletazo de salida, yo creo que a 1,5 km del kilómetro Red Bull. Ahí el más rápido y el más listo, 6 segundos de bonificación, los ha pillado Egan Bernal, con Arensman también por ahí siendo hábiles, y después ha llegado el monasterio. Y el monasterio ha sido, para mí, una escabechina de Visma. O sea, yo creo que yo lo tenía claro, que Vingegaard se iba a mover de alguna manera o iba a estar viendo las pendientes, algunos ya superando, como he dicho antes, se llegaba a estar en el 14%. A mí se me antojaba difícil que Vingegaard no se pusiera por delante con el estado de forma con el que llega este Giro de Italia, viendo el nivel al que está corriendo, lo que está demostrando esta temporada. Y si no para ganar, que no ha ganado, porque después es verdad que había el descenso, que tenía cierto riesgo, y esa zona también final, ¿no? Con el pavé y la zona de subida al 9% que quizá podía hacer, ¿no? Que evidentemente un grupo más amplio por detrás pues pudiera disputar y correr con más fuerza, pero si no, pues para posicionarse evidentemente con menor riesgo, ¿no? Desde un punto de vista muy claro. O sea, al fin y al cabo, de ir delante y asumir el menor riesgo en la bajada, y la verdad es que lo han hecho francamente muy bien, ¿eh? Yo creo que Visma ha hecho una subida fantástica y Vingegaard ha esperado el último kilómetro para dar un arreón final, un cambio de ritmo interesante, que nos deja varias conclusiones. Las primeras conclusiones del Giro, que Vingegaard está, como intuíamos, súper, que Pellizzari le ha aguantado. Es verdad que es un ataque de 800 metros. Aguantar a Vingegaard seguramente en un puerto largo el viernes que viene en el Blockhouse va a ser la primera prueba de fuego. Es un poco la duda que tenemos todos, ¿no? Ahí es verdad que en este monasterio pues la subida era más cortita, por lo tanto un esfuerzo más explosivo, pero está claro que Pellizzari es un hombre que se adapta también a largos puertos. Le ha aguantado también Van Etbel, que sí que se adapta 100% a este tipo de subidas, quizás sufre un poquito más en subidas un poquito más largas, ¿no? De un esfuerzo más continuado, de más tiempo. Me gusta mucho lo de Van Etbel porque me confirma su retorno, definitivamente, ¿no? Yo creo que es una muy buena noticia para el ciclismo. Es un joven ciclista que ha conseguido éxitos, no tanto el año pasado, pero sí el anterior. El año pasado no estuvo tan fino, vuelve. Y los tres han ido por delante. Antes habíamos visto también a Javier Romo por ahí. Enric Mas parece que ha sufrido un poquito y en ese momento pues han llamado a Romo para ayudar a Enric Mas. Yo no sé si se ha visto muy claro en televisión como Javier Romo iba al tercero más o menos en ese momento por detrás a rueda prácticamente de Vingegaard, y lo paran porque Enric Mas estaba quedando. A mí la verdad es que eso me sorprende. Lo digo porque yo no entiendo que las prioridades de Movistar para la general son con Enric Mas las que son, pero no es una garantía absoluta a día de hoy Enric Mas para la general. Es el líder, hay que ir con él, tienes que apoyarle hasta que evidentemente se pierda un tiempo, una minutada, pero hoy Enric Mas no se había descolgado, estaba en la parte de atrás del grupo, con otros ciclistas también, ¿no? Que podían estar ahí en ese momento, también aspirantes y que siguen siendo aspirantes a la general, como Arensman, por ejemplo, estaba a su lado, o Ciccone, que después ha acabado tercero hoy y estaba también en ese grupito por esa zona, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que Javier Romo después en el descenso ha llegado a conectar, ha llegado un poco justo, ha intentado lanzar el sprint, pero justo cuando los han cazado a 200, 300 metros más o menos al bueno de Pellizzari, a Vingegaard y a Van Etbel, Javier Romo era el que ha saltado un poco por ahí. Christensen ha salido también un poco del grupo de atrás, que lo ha hecho muy bien. Yo ya os decía que era uno de los hombres que yo tenía apuntados en rojo, y la verdad es que el sprint yo creo que ha sido bastante sorprendente. O sea, ver cómo Silva ha estado por ahí con Scaroni, su compañero, que a priori diríamos que era el favorito, ¿no? Entre los dos, ¿no? Para estar delante, pero el ex de Caja Rural, el uruguayo, se ha impuesto con una, bueno, no sé, no diré que ha sido sobrado, pero una fuerza tremenda, ¿no? Ha sacado una fortaleza tremenda, se ha desplazado y bueno, Florian Stork ha acabado segundo, el del Tudor, y Ciccone tercero, Scaroni ha sido cuarto, Pellizzari ha acabado quinto, aun con todo el ataque de Vingegaard y llegando un poco desde la, vamos a decir, minifuga que se ha formado con el ataque en el monasterio, ha sabido demostrar que es rápido. Sobrero sexto, Legnes ha acabado séptimo, Jan Christen octavo, y a partir de aquí, pues bueno, los Rondel, Tiota, Hidley, Javier Romo ha acabado decimosegundo, Van Etbel,
Rubio, Pingazzoli, Jan-Geer, Arensman, Enric Mas ha acabado 22º, Vingegaard 21º, un grupo amplio, todos estos. O'Connor ha llegado, ha sido de los favoritos el primero, el último, el que ha entrado bien de tiempo, y a partir de aquí, pues bueno, diferentes ciclistas que han ido perdiendo tiempo, 1 minuto, por ejemplo, para Sepp Kuss, Alessandro Pinalero, otro minuto, que es tiempo para uno de los hombres que todos sabemos que llega fuerte, ¿no? Después, pues a ver, a 2 minutos en el grupo de 2:05, pues ¿quién ha perdido tiempo por aquí? Vamos a ver. De los hombres que puedan ser importantes para la general, más allá de los que ya hemos dicho, no, yo creo que de aquí ninguno. Estoy repasando toda la clasificación, ¿eh? Jonathan Narváez ha perdido 5:26, que se ha caído también, era otro de los hombres que podía hacerlo francamente muy bien. García Cortina ha llegado a 6:45, por lo tanto se ha visto afectado también en esa caída seguro, ¿no? En la parte final antes del monasterio. Bueno, ya los hemos dicho, ¿no? Adam Yates, Pipo Gana también ha llegado a 7:4, pero bueno, esto ya entra dentro más de lo normal, se habrá dejado ir. De hecho, se le veía en la parte inicial, ¿no? del pelotón principal del pelotón cuando estaba la carrera neutralizada, por lo tanto este no se ha caído. Bueno, principalmente Adam Yates, entre los de la general, yo creo que es el gran damnificado. Se han ido para casa Bain, Marsolé, Anne Holter del 1X, que ha estado mucho tiempo ahí atendido, y Matteo Moschetti, que para mí es el que se ha llevado la caída más fea, muy fea. Quiero ver si Batistella, que estaba entrado muy tocado, sale mañana. Rex también estaba muy mal, muy magullado. Cabaña también estaba magullado. Dion Smith del NSN también. Jake Stewart, son hombres que para mañana hay que verlos, ¿eh? Y el propio Adam Yates. Mañana vamos a estar atentos quién sale, quién no, porque yo creo que va a haber alguna baja más, teniendo en cuenta cómo son este tipo de etapas. Bueno, ha sido una etapa donde, bueno, a mí, conclusiones que saco, que Pellizzari de momento quiere aguantar ahí y que se ve con fuerzas para disputarle la carrera a Vingegaard. Creo que va a ser una cosa entre ellos dos, y vamos a ver qué tal está Egan Bernal, al que seguramente hemos visto pues hábil, rápido, correoso, y junto con Arensman en el Net Company Ineos pueden hacerlo francamente bien. Puede ser la otra baza, la tercera baza, y vamos a ver, ¿no? Porque hasta el viernes seguramente esto es una carrera de supervivencia y lo importante es sobrevivir como acostumbra a pasar en el Giro, ¿eh? La primera semana no creo que sea nada nuevo. Y después creo que una de las conclusiones interesantes que se pueden sacar también, más allá de las caídas que forman parte de la carrera y que era difícil también ahí con esa tensión que se forma en el pelotón en los últimos años, ¿no? Conseguir una solución para ello, es ver a Javier Romo. Yo ayer ya os apuntaba que Javier Romo podía ser un hombre que hoy se dejara ver. Creo que llega en un estado de forma interesante, y para el ciclismo español, cuando llegue la alta montaña también, porque no creo que en una fuga, yo creo que se puede llegar a defender muy bien. Recordemos aquel día con Ayuso el año pasado, pero no sé, tengo muy buenas sensaciones con él. Y con Juanpe también, es verdad que Enric Mas es el líder, pero tanto Juanpe como Javier Romo, creo, y Iner Rubio también, los tres. Creo que son 3 bazas interesantes para Movistar, más allá de la general, que pueden jugar un papel interesante. Vamos a ver. Y después tengo la duda de, más allá de Pellizzari, a ver cómo otros italianos acuden o se desarrollan en este Giro. El caso de Ciccone, que siempre da la sensación que en la alta montaña tiene un día malo, ¿no? Y a partir de aquí se desconecta. El caso de Scaroni, que es un poco media montaña explosivo, pero que cada vez va mejor en la alta montaña. Y después Caruso, que es un veterano que siempre rinde en generales y que en principio todo el mundo está pendiente de Buitrago, ¿no? En el bueno del Bahrein Victorious, pero que Caruso es la garantía, ¿no? De momento ya está 14º. Y se va posicionando bien en esta general. Bueno, y poco más. Todo el mundo yo creo que ha hecho lo que tenía que hacer, y la mala suerte pues que se ha cebado. Y UAE creo que se va a centrar a partir de aquí en etapas. Es verdad que seguramente van a dejar ver, ¿no?, hasta dónde llega Jan Christen en la alta montaña. Me consta que en UAE creen que el joven de 21 años es un ciclista que va a mejorar en la alta montaña en los próximos años. Es un ciclista que al final es muy potente, muy explosivo, pero que pesa 60 kilos, que tampoco no es un ciclista muy pesado y que tiene capacidad de desarrollo. Es verdad que es alto, pero muy, muy, muy delgado, y yo creo que puede, ¿no?, mejorar también en la alta montaña. Quizá en este Giro de Italia Christen pues consigue dar un paso al frente, pero bueno, yo creo que todo el mundo se va a centrar en el UAE, en conseguir una victoria de etapa en la alta montaña con Adam Yates o etapas de media montaña. Félix Galo hoy se le ha visto poco.
muy tapadito, que es otro de los nombres importantes, o el que yo vengo apuntando que va a ser un nombre muy importante. A Michael Stoller también se le ha visto ahí en un momento determinado, pero poco más. Bueno, están ahí. Es muy pronto, evidentemente, para sacar ningún tipo de conclusión de este Giro de Italia. Bueno, vamos a repasar clasificaciones después de la etapa de hoy, porque no deja indiferente absolutamente a nadie. Ya sabéis que este Giro de Italia, esto puede cambiar en cualquier momento, que las etapas son traicioneras y que en esta primera semana todo, como digo, y me voy a repetir mucho, es un ejercicio de supervivencia sin duda. Bueno, victoria etapa para Silva, que pasa a ser el nuevo líder de la clasificación general. A 4 segundos queda Florian Stork del Tudor, el alemán, buen ciclista, ya lleva unos años, del DSM, del Sunweb, ¿no? Antes, ciclista, buen escalador, que bueno, siempre está ahí, ¿no? Nunca ha conseguido una victoria en una gran vuelta, ni una grandísima victoria en ninguna carrera. Yo le recuerdo 2 segundos puestos. Mira, el de hoy es otro segundo puesto para en el Giro de Italia. Ha estado cerca, pero nunca ha conseguido. Prácticamente podemos decir que lo de hoy es su mejor resultado, ¿no? En una gran vuelta que lo iguala. Bernal pasa a ser tercero con esos 6 segundos de bonificación del kilómetro Red Bull, a 4 segundos también de Silva. Arensman es cuarto a 6 segundos empatado con Ciccone. Jan Christen sexto a 10 segundos y ahí están un grupo de muchísimos ciclistas, que donde está Kalset, donde está Van Etbel, donde está Rafferty, Jan Geer, que de momento pasa desapercibido, Jay Hindley, Scaroni, Caruso, Enric Mas, Vingegaard, O'Connor, Juanpe, Einer Rubio, bueno, Markel Velocki de F está por ahí también, muy bien en ese grupo, Felix Gall, Storer, Pellizzari, bueno, los que podemos decir favoritos que no llevan tiempo perdido, porque más o menos están todos en ese abanico de 10 segundos. Y desde ahí hay un salto enorme, de un minuto y pico, y ya hay otros ciclistas que en principio iban a estar quizá un poquito más, como Derek G, que hoy ha perdido mucho tiempo en Lidl Trek con mucha presión. Se esperaba un inicio de temporada quizá un poquito mejor, se esperaba esta primera semana donde el Lidl Trek consiguiera victorias de etapa con Jonathan Milan, hoy con Ciccone, ayer lo acaricia, hoy tampoco. Bueno, yo creo que mañana van a intentar ser muy protagonistas, ¿no? Pero bueno, Derek G, que es el líder un poquito en la general, pues 1 minuto 11, ya ha perdido también. Sepp Kuss ha perdido 1:11 también, Igor Arrieta también, De la Cruz está también a 1:11. Bueno, ciclistas que evidentemente van perdiendo tiempo, ¿no? Por puntos, Paul Muñer sigue siendo líder, 55 puntos, 35 para Andresen. Jonathan Milan sube ya a la tercera posición. Creo que este va a sumar muchos puntos en este maillot verde. Montaña para Diego Pablo Sevilla, 24 puntos. Muy bien, el español, muy bien. Hoy siendo protagonista. Mejor joven Silva pasa a ser el líder también de la clasificación por jóvenes y por equipos. El Movistar Team pasa a ser el líder. Ojito. El líder de la clasificación por equipos, empatado a tiempo, eso sí, con EF, con 1X, con Red Bull, con Astana y con el Tudor. Muy bien, ahí Movistar. Insisto, que al final yo creo que pueden estar contentos tras estas 2 etapas. No han habido percances, Enric Mas está en tiempo normal y Javier Romo se ha dejado ver por ahí. Bueno, pues fantástico, vamos a ver si hay éxito. Bueno, etapa de mañana en el Giro de Italia, aún en este horario con 1 hora menos, recordad, en Bulgaria, una etapa de 175 kilómetros entre Plovdiv, yo creo que se pronuncia así, ¿no? Plovdiv y Sofía, esto lo tenemos claro, la capital. Con esa subida a un puerto de segunda, son 9,2 kilómetros al 5,4%, prácticamente la mitad de la carrera, se corona en el kilómetro 103,2. El puerto se llama Borovets Pass, no tiene mucha complicación tampoco, es una etapa dividida en 2 partes. La primera siempre ligeramente en subida, que progresa hasta esa estación de esquí de Borovets, y la segunda siempre ligeramente en descenso hasta la llegada a Sofía. Carreteras anchas, zonas también alguna de montaña y la última parte de aproximación a la ciudad. Las carreteras van a ser más amplias y los últimos 8 kilómetros prácticamente son rectos, siempre en ligerísimo descenso hasta el último kilómetro, donde la carretera se vuelve ya más llana. Puede ser que algún sprinter se descuelgue en Borovets, pero yo creo que van a conectar después y va a ser un final al sprint. Me gustaría, sinceramente, que los equipos intentaran meter una fuga amplia, pero creo que no va a ser el caso, sinceramente. Yo creo que va a ser complicado que sea así. Horarios. Horarios. El mejor horario de la organización es final a las 5:03. El intermedio es a las 5:14 y 5:25.
¿vale? Esto es horario oficial de carrera, por lo tanto le tenéis que poner una hora menos. A las 4:03, 4:14, 4:25. Y se ha ido un poquito más lento, que ayer por esa lluvia. Y después descanso, y desplazamiento hasta Italia. Bueno, es muy pronto, pero han pasado cositas, oye, no nos podemos quejar. ¿Qué os decía antes del tema del estiércol, del tema del loto, del virus? Bueno, hay unos contagios del Campylobacter, que es una bacteria procedente de las heces de las vacas, que tiene afectado a medio equipo loto. Antes incluso de empezar ya esta edición en Bulgaria, bueno, en el mundo ciclismo, ya nos extrañamos todos, ¿no? En la presentación en Burgas, cuando se vio ya comparecer en el escenario únicamente 5 ciclistas del Lotto Intermarché, ¿no? Ya dijimos, aquí pasa algo, ¿no? Estaban con problemas intestinales todos, estaban muy mal, la verdad. Estaban incluso algunos que no se podían ni mantener en pie, ¿no? Arnaud Delis, que hoy se le ha visto ahí, que el pobre hombre se descolgaba enseguida, bueno, está francamente intentando sobrevivir, ¿no? Bueno, el origen de todo este malestar viene precisamente de la carrera que conquistó Delis antes de viajar a Bulgaria, la FEM Ardenne Classic, en la que medio pelotón estaba también mal parado. Los medios belgas ya estaban informando estos días de que la causa de ese brote, donde medio pelotón estaba mal, ¿no?, podría venir del estiércol utilizado en las cercanías a las carreteras de la clásica belga que cayó sobre el asfalto por donde transitó el pelotón, propiciado por las lluvias de ese día, esas heces de vaca que transmiten el Campylobacter, una contagiosa bacteria que provoca vómitos y diarrea. De momento, los 8 del Lotto parece que están intentando sobrevivir. Se puede decir así, de cómo pueden, y Van Etbel parece que no está afectado, que es el capo, y hoy se le ha visto francamente bien. Veremos cómo evoluciona este tema y si puede afectar evidentemente a más o no ciclistas del Giro de Italia. En una gran vuelta esto siempre es importante. Mañana, cuando acabe la etapa, hacemos resumen y lo analizamos todo. Un abrazo para todos, cuidaros mucho, adiós. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios, y Segurobici.es, el mejor seguro para ciclistas para que siempre vayas tranquilo y cubierto en tus salidas.